Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo que nos ven a través de su televisión o cualquier otro medio en el cual ustedes nos están viendo, su amigo y servidor, el pastor Rafael San Sebastián, está aquí en este bonito programa Palabras de Vida, en el cual es el programa donde compartimos eso, ¿verdad? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo que son de vida para vida. Es que así es un privilegio en el cual juntos pues estudiemos una porción de la palabra de Dios en este día. Quiero hacerles una cordial invitación antes de comenzar y orar, ¿verdad? A que ustedes nos puedan visitar allá en la iglesia de Bellflower, donde su servidor es pastor, pero también en la iglesia de Long Beach. Está un sábado sí y un sábado, ¿verdad?, en cada iglesia. Por la gracia de Dios, ahí estamos, sirviéndole a nuestro Padre Celestial y haciéndoles esta cordial invitación. La iglesia de Bellflower está en el 10.035 de la Washington Street en la ciudad de Bellflower. Y la iglesia de Long Beach está en el 5.600 de la Linden Avenue. Acompáñanos a las dos iglesias, en cualquiera de las dos, la que te quede más cerca a ti, o puedes llamar al ministerio para pedir más información. Vamos a comenzar con este bonito tema de este día, en el cual no es una serie, pero sí no voy a poder abarcarla toda en una sola predicación. Pero vamos a ir viendo varios puntos de cómo, ¿verdad?, alcanzar el cristianismo y cómo ir creciendo en él. El título de este sermón lleva por título, ¿verdad?, así: Guías para alcanzar el crecimiento espiritual. Guías para alcanzar el crecimiento espiritual. Antes de comenzar, como lo que se debe de hacer primero es pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, te invito que con mucho amor y cariño, ahí donde estés, si puedes cerrar tus ojos y puedes arrodillarte, hazlo. Si no, arrodilla tu corazón ante nuestro Padre Celestial para pedir su dirección. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. Santo, santo, santo es tu nombre. En estos momentos, Señor, en el cual me dispongo a abrir tu palabra, quiero pedirte, oh Dios mío, que tú tengas a bien, oh Dios del cielo, venir a través en representación como lo hiciste, es verdad, tu Hijo hermoso, como lo dijo en esta tierra, que viniera el Espíritu Santo, el bendito Consolador. Así lo pedimos en este momento para que obre en nuestros corazones y nos pueda dar el maná celestial que necesitamos. Te pido bendiciones abundantes para mis hermanos que nos están viendo a través de las pantallas, de cualquier medio de comunicación, Señor del cielo. Que tú los puedas bendecir a ellos para que sean buenos oidores y hacedores de tu palabra. Y a mí ayúdame, Señor, para que pueda yo poner este mensaje, oh Dios mío, también por obra, y que en este momento pueda yo abrir tu palabra, porque tú eres el que hablarás a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con este sermón de este día, el cual lleva por título Guías para alcanzar el crecimiento cristiano. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2. Primera de Pedro 2:2 nos dice esto: Desead como niños recién nacidos. Fíjense cómo dice: Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
¿Qué necesitamos nosotros desear como ese niño que está hambriento, aquel niño de pecho, verdad? La leche espiritual no adulterada, nos dice ahí en Primera de Pedro. Esa leche, ¿verdad?, que sale de la madre. No aquella leche ficticia que se le podría dar. Así como ellos tienen el paladar y lo sienten, ¿verdad?, la leche. Así nosotros debemos de tener también la sensibilidad para no estar tomando leche espiritual adulterada, sino aquella que viene pura a través de las santas escrituras. ¿Y para qué? Nos dice que para que por ella crezcamos. ¿Para qué cosa? Para la salvación, hermano. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro 2:2. Y fíjense en consejos sobre el régimen, consejos sobre las saludes. Consejos sobre la salud en la página 397 y el párrafo 3 con respecto al crecimiento que nos habla Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Fíjense qué nos dice. Nos dice así la palabra de Dios. Dios se propone que ¿quiénes? Fíjense esta palabrita, que los cristianos. ¿Quiénes? ¿Tú eres cristiano, querido amigo? ¿Querido hermano? Si me estás escuchando y ya has leído la palabra de Dios y te congregas en una iglesia, tú eres cristiano. Más que nada si crees en la Santa Biblia. Eres cristiano. Nos dice que Dios se propone que los cristianos crezcan continuamente. Igual como nos dijo aquí, ¿verdad?, en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2, que nosotros, ¿verdad?, deberíamos de desear la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcamos, ¿verdad?, para salvación. Asimismo nos dice aquí, ¿verdad?, en consejos sobre salud, Dios se propone que los cristianos crezcan continuamente. Así es. Crezcamos continuamente. Que se desarrollen hasta alcanzar la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos dice? Así como un niño que toma lechita y luego va creciendo y creciendo y le dejan de dar la lechita y come comida sólida, y va creciendo y se desarrolla, así nos dice la palabra de Dios aquí, que nosotros nos desarrollemos hasta alcanzar la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo. ¿Y quién se propone a dárnoslos? Cristo Jesús. Dice, Dios se propone que los cristianos crezcan continuamente. Es el plan de Dios que nosotros crezcamos continuamente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Será que alcanzaremos la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo nosotros? ¿O es que ya nos quedamos a un cierto nivel donde decimos, hasta aquí ya no puedo crecer más? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿O será que Él nos está diciendo que Él quiere que crezcamos más y más y más y más y más? ¿Cómo le entiendes tú? ¿Verdad que nos dice que Dios quiere que crezcamos? Por si tú te has, ¿cómo se le podría decir? La palabra, tú te has puesto en tu mente en decir, ya no puedo crecer más, hasta aquí llegó mi crecimiento. No, mi hermano, hay mucho todavía por más que conocer a ese ser precioso, Cristo Jesús. Todos los que se tornan más fuertes, ni quedan más, dice, todos los que no se tornan más fuertes, ni quedan más firmemente arraigados en la verdad, están retrocediendo continuamente. Recordemos, si tú dijiste, ya hasta aquí, ¿verdad? Como cuando haces fuerza y dices, ya hasta aquí, ya no puedo más. Si te estás quedando así tú espiritualmente, donde dices, ya no puedo alcanzar otra estatura más, estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo, mis hermanos, y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que crezcamos continuamente, no que retrocedamos. Eso es lo que nos dice
en Consejos sobre Salud, ¿verdad? Ahí está. Tú lo puedes leer también conmigo. Aquí está lo que se está proyectando la palabra de Dios. Y con respecto al parrafito de cristianos, ¿verdad? Fíjense qué nos dice en el libro de Hechos, el capítulo 11 y el versículo 26. Hechos 11, 26, fíjense qué nos dice. Y dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, dice, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se le llamó a aquellos seguidores de Cristo, aquellos que pregonaban el mensaje de que había venido un Mesías que murió y resucitó y ya pagó un precio infinito por ti para tu salvación, para que tú lo aceptes a Él? ¿Cómo le llamaron? Le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y saben, si ustedes investigan un poquito más, investiguen a ver ese nombre de cristiano. Y ustedes van a ver, si tú eres adventista, vete al comentario bíblico adventista de este mismo, ¿verdad? De este libro, Hechos 11:26, y ahí te va a decir quién fue el que le puso, ¿verdad?, por sobrenombre, porque les querían poner como un apodo para identificarlos, ¿verdad? Estos están hablando de ese Jesús, aquel que vino, que le querían decir el Rabí, el Mesías. Entonces les vamos a llamar, como predican mucho de ese Cristo Jesús, les vamos a poner cristianos. Fue Juliano, el emperador romano, así los llamó. Ese emperador fue el que les llamó por primera vez. Y ahora, con mucho gusto aceptamos nosotros, ¿verdad?, que nos digan que somos cristianos, hermanos. Porque seguimos a ¿quién? Ese es el nombre que deberíamos de tener todos. Nombre que nos deberían de decir cristianos. No que ahora te dicen tantas cosas que te pueden decir, ¿verdad? Porque supuestamente ellos piensan que sigues a un hombre. Se sigue a Cristo Jesús. Vamos, con esta introducción, queridos hermanos, vamos a ver las guías que tenemos nosotros para alcanzar el crecimiento cristiano. Crecimiento cristiano. Tú te dices llamar ser cristiano. Esto, queridos hermanos, es para ti y también es para mí. ¿Ok? Esto es para ti y para mí. Veamos el primer punto. Hoy nada más vamos a ver el primer punto que tenemos, porque el tiempo ustedes saben que es corto. No tenemos mucho tiempo aquí para predicar, pero tú puedes seguir investigando en tu casa. Tú puedes seguir, ¿verdad? Así como Dios dice que Dios se dispone para que los cristianos sigan creciendo. Así nosotros debemos, queridos amigos, queridos hermanos, seguir investigando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para crecer, no para quedarnos ni para retroceder. No para decir, ya, hasta ahí pude, ya no da más. No, si Dios dijo que se propone que nosotros crezcamos, tú le debes de pedir a Dios y Él te va a ayudar para que tú crezcas. ¿Ok? Entonces, miremos el primer punto que vamos a ver en este día, ¿verdad? En las demás predicaciones que su servidor va a tener, vamos a ir viendo otros puntos más, pero hoy vamos a ver el punto 1, que es la fe. La fe, escuchamos bien, la fe. ¿Y qué es la fe? Ahorita lo vamos a ver, lo que nos dice Hebreos 11.1. Pero antes de ver Hebreos 11.1, miremos lo que nos dice Hebreos capítulos 11 también, pero el versículo 6, unos 5 parrafitos más abajo, ¿verdad? Hasta el versículo 6, no nos quedemos en el 1. Ahorita regresamos al 1. Pero miremos Hebreos 11.6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y dice así: pero sin fe, ¿qué dice? Pero sin la fe o sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué nos dice Hebreos 11.6? Cuando nosotros vamos a Dios, es imposible que nosotros nos acerquemos a Él si no creemos que Él existe o creemos que le hay, dice aquí, ¿verdad?
Nosotros debemos de tener fe de que cuando nos acercamos a Dios sabemos que Él nos escucha, Él está ahí, Él nos puede ver, así como en este momento en el cual tú estás escuchando este sermón. Él está aquí escuchándonos, Él está aquí viéndonos y Él está presente en tu corazón a través del Espíritu Santo para entristecernos y convencernos de que nosotros debemos de tener fe en Él. En Hebreos capítulo 11 es donde nos habla, donde la respuesta que le decimos nosotros, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? La fe es entonces, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es fe, la certeza de lo que se espera. Dios nos dijo, creed en mí, creed también en mi Padre, porque yo me voy allá a hacer muchas moradas y volveré, nos dice. ¿Tenemos fe en nosotros y creemos como cristianos que Cristo va a volver por su pueblo? Claro que lo creemos. Al menos yo lo creo, no sé tú, ¿verdad? Y espero que tú también lo estés creyendo. Pero así es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes ya fueron al cielo y ya vieron las mansiones celestiales que nos va a preparar Dios? Yo no he ido al cielo, ni lo he visto, ni por sueño, ni por nada. Pero es la convicción de lo que no se ve. Si Dios me lo dijo, ¿qué pasó? Yo debo de tener fe. ¿Nos damos cuenta? Si Dios nos dijo en su palabra que Él va a regresar, si Dios nos dijo en su palabra que Él fue a preparar mansiones celestiales para que nosotros estemos allá también, ¿le creemos o no le creemos? ¿Tenemos fe en eso? Deberíamos de tener fe. ¿Correcto? ¿Correcto, queridos hermanos? Sigamos entonces. Miremos en el siguiente relato de la palabra de Dios cómo se ejerce un poquito la fe. De lo que venimos sabiendo ahí en Hebreos 11:1, ¿verdad? Que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense quién tenía esa certeza de lo que ellos esperaban y que sabían que lo podía hacer Cristo Jesús. Miremos este relato bíblico allá en Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 5. Fíjense en esa historia tan bonita que nos cuenta el libro de Marcos, ahí en el capítulo 2. Y dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, nos dice. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Fíjense, se escuchó, supieron la gente, supo de Capernaum que Jesús había llegado. ¿Y qué pasó? Dice que se oyó que estaba en casa. Y fíjense, sigue diciendo, e inmediatamente, dice, rapidito, se juntaron muchos, se juntó mucha persona. Muchas personas se juntaron en esa casa, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, dice. ¿Nos damos cuenta? Nada más. Ahora sí que dice, se pasó la voz ahí en Capernaum de que Jesús estaba en una casa. ¿Y qué pasó? Rapidito la gente se juntó en esa casa de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. O sea, ¿se imaginan ustedes estando ahí todos agolpados en una casa y que ya no se pueda ni entrar en la puerta? ¡Wow! ¿Y todo para qué? Para escuchar al Maestro, a ese ser precioso que venía a dar palabras de vida, ¿verdad? Sigue diciendo, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4 personas. Fíjense, el libro de Marcos nos lo dicen que eran por 4. Si ustedes se van a buscar en el libro de Mateo, no lo van a escuchar, nada más dice que eran unos, no especifica cuántas personas eran, ¿verdad? Pero aquí nos dicen que eran ¿por cuántos? Por 4 iban cargado un paralítico que vinieron a él. ¿A quién él? Vinieron a Jesús, ¿verdad? Le trajeron a ese paralítico. ¿Pero para qué le habrán traído? ¿Nada más para que el paralítico escuchara el mensaje?
¿Esa es la fe que tenían esas 4 personas? Y dijeron ellos, no, pues vamos, ven, te invito, te llevamos cargando, sí, te llevamos cargando, vente para que vayas a escuchar a Jesús. Nada más eso le dijeron al paralítico, ¿será? ¿O qué será que las 4 personitas no tenían fe de que algo podía pasar ellos ahí si miraban a Jesús? Aquí no lo dice, fíjense. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y sigue relatando esta bonita historia de la palabra de Dios que nos cuenta Marcos, ¿verdad? Historia verídica. Dice, y como no podían acercarse a él, lo traían cargado. ¿Y qué pasó? No podían apartarse de él, pero no podían acercarse a él. ¿Por qué? ¿Será que Jesús tenía sus guaruras, sus guardaespaldas ahí que le decían, no, aléjense, no se pueden acercar? No, ¿verdad? No se podían acercar a él como lo leímos en el versículos anterior, porque la gente se había reunido todo en esa casa que ni en la puerta se podía pasar ya. Por eso no podían acercarse al Maestro, a Jesús, a causa de la multitud, nos dice ahí específicamente, ¿verdad? Descubrieron, ¿qué hicieron estos personajes, estas 4 personas que traían al paralítico? Dice que descubrieron el techo de donde estaba, agarraron, se subieron, ¿verdad? Por arriba. ¿Quién sabe cómo lo hicieron para subirse hasta el techo? La cosa es que llegaron ellos, ¿y qué hicieron? Dice que descubrieron el techo donde estaba, ¿y qué? Y hicieron una abertura. Fíjense qué bonita historia nos está contando aquí el libro de Marcos, ¿verdad? De estas 4 personas que ahorita vemos qué es por qué ellos vinieron ahí. Les dije, no es porque el paralítico nada más le dijeron, sí, vamos, ahí está bien, ahí vamos a escuchar el mensaje nada más y ya luego te traemos de nuevo. No, fíjense. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En esa abertura que hicieron en la casa, estas 4 personas bajaron en su lecho, o sea, en la camilla o en la cama donde estaba el paralítico. ¿Y qué pasó luego? Sigan viendo lo que nos relata el libro de Marcos en el capítulo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué dijo? Al ver Jesús la fe de ellos, de aquellos que estaban cargando al paralítico, porque el paralítico pues está paralítico, no se podría abrir ni campo a través de la puerta, ¿verdad? No se podía abrir camino, sino fue ayudado por sus amigos, por esas 4 personas. Pero Jesús vio, dice, la fe de esas personas que traían cargado al paralítico. ¿Y qué le dijo Jesús al paralítico? Por ver la fe de aquellas personas, de los 4 personajes que vemos aquí que venían cargando, hijo, tus pecados te son perdonados. Maravillosas palabras que le dijo Jesús a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó luego en el relato que ustedes ya no lo traigo aquí, pero ustedes lean ahí, van a ver qué pasó? ¿Será que el paralítico dejó de ser paralítico? ¿Será que el paralítico aceptó por fe lo que Jesús le estaba diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados? Lo aceptó a través de la fe y dijo, si Jesús me lo está diciendo, yo creo que soy perdonado. ¿Y qué le dijo? Toma tu lecho y va, le dijo. ¿Y qué hizo el paralítico? En el relato ustedes lo pueden seguir leyendo ahí. Agarró su lecho y se fue. Para que vean, dice, le dijo, ¿verdad? Como vacilaban aquellos sus pensamientos, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados en esta tierra. Le dijo eso. Y se cumplió. Pero aquí lo que estamos viendo, queridos hermanos, es que al ver la fe de Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, es la convicción, ¿verdad? Lo que nos dice Hebreos 11. De lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es.
¿Creían los amigos de este paralítico que podía ser sanado y curado él? Sí, lo creía y por fe ellos lo cargaron y abrieron hasta el agujero. Imagínense la casa de ese personaje, luego que habrá dicho, ¡hey! Me hicieron un agujero y ahora ¿cómo lo vamos a tapar? Pues ahí me ves a los 4 personajes. Bueno, así lo creo yo, ¿verdad? Que los 4 personajes ya que hicieron el milagro, otra vez a taparlo. ¿Por qué? Porque habían hecho ese agujero para pasar ahí a su amigo que estaba enfermo. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos esa fe, así deberíamos obrar. La fe debe obrar también. Debemos de creerlo, debemos de hacerlo nuestro, ¿verdad? No nos vaya a pasar, queridos hermanos, y ojalá nunca nos pase como el siguiente relato que les voy a contar. Igual en el libro de Marcos, unos capítulos más adelante, vimos Marcos 2, ahora vamos a ver Marcos capítulo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ojalá que no vayamos a ser como cuando Jesús entró en su tierra, ¿verdad?, por primera vez, allá en Nazaret. ¿Y qué le dijeron? Ojalá no nos pase así. Leámoslo entonces allá en Marcos capítulo 6, versículo 3 al 6. Fíjense qué nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 3 al versículo 6. Nos dice así. ¿No es este el carpintero? Fíjense, ojalá nunca nos pase esto, hermanos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Dice. De José, de Judas y de Simón. Miren, ahí está. Jesús tenía hermanos, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué? ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Cómo lo tachaban? ¿Quién es este? Sí, ya sé quién es. Es el hijo de María. Ni le dijeron tan siquiera, ahí es hijo de María y José, ¿verdad? No. ¿Quién es este hijo de María? Dice. Hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. Pero no solamente nos relata eso, que tenía hermanos, sino también nos dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Ándale. ¿Pero con qué? ¿Cómo lo hacían ellos? Con alarde de decir, mira, Jesús llegó de nuevamente a nuestro pueblo, llegó a Nazaret. Vamos a escuchar su mensaje que tiene como hijo de Dios que vino a esta tierra. ¿Así lo recibieron? No, dice ahí que lo trataron con desprecio. No le dijeron, ¿no es este el hijito ese de María? Así le lo trataron ahí, nos está diciendo la palabra de Dios. Y se escandalizaban de él, dice. Versículo 4, ¿qué nos dice? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, ¿y entre quién? Entre su propia casa. ¿Quién es este que ahorita está dando el mensaje? ¿Qué se está creyendo? ¿Quién eres tú para que estés dando el mensaje? ¿Tú me vas a enseñar a mí? ¿Quién eres? ¿Eres de la alta sociedad o eres quién? Ni te conozco. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, dice Jesús. Sobre todo, entre sus parientes y en su casa. Triste realidad, pero así es, dice Jesús. Versículo 5, ¿qué nos dice? Fíjense, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó cuando Jesús, con gusto, yo me imagino Jesús
cuando caminó y regresó allá a Nazaret, con gozo y feliz regresó después de un tiempo a darle las buenas nuevas a ese pueblo, a decirle que se había acercado el reino de los cielos. ¿Y cómo fue recibido? Tristemente lo recibieron mal. Tristemente lo recibieron diciendo: ¿quién es este que viene aquí? Y no pudo hacer allí ningún milagro, nos cuenta la palabra de Dios. Nada más unos poquitos enfermos que puso su mano sobre ellos, dice. Y el versículo 6 nos dice esto: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero lo bueno, ¿verdad? De aquí, de Marcos 6:6, que nos dice que estaba asombrado por la incredulidad, pero de ellos, no se aplica a nosotros entonces, ¿verdad? ¿O será que también la palabra de Dios, lo que dice aquí, se aplica a nosotros? Que está asombrado por la incredulidad de nosotros entonces. Ojalá y no sea así, queridos hermanos, que nosotros tengamos fe, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1. Así como vimos de estos personajes que llevaron a aquel paralítico, ojalá tengamos fe, que estamos hablando de la fe nosotros así. Y no seamos como ese pueblito de Nazaret, incrédulos. Y nos sigue diciendo: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Queridos hermanos, ahora quiero llevarlos a lo que dice el libro El deseado de todas las gentes con respecto a lo que acabamos de ver ahorita en el libro de Marcos. Miremos para ampliar un poquito más lo que nos dice ese precioso libro del deseado de todas las gentes en la página 207 y 208. Fíjense qué nos dice. Leamos. Dice así: los habitantes de Nazaret, ¿qué cosa? Sabían que iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Sabían qué? ¿Está hablando de quién? Está hablando de Jesucristo. Aquel que le dijeron: ¿quién es este? ¿No es el hijo de María, hermano de Jacobo y de José? Sí, de ese personaje. Los habitantes de Nazaret sabían específicamente que él estaba haciendo bienes y sanando. ¿Pero ustedes creen que lo aprovecharon? Nos dice la lectura bíblica. En el versículo 5 de Marcos 6 nos dijo que a poco Jesús ahí nos dice: Jesús se maravilló porque hizo muchos milagros y no había ningún enfermo luego de que él estuvo en Nazaret. ¿Así nos dice el relato bíblico? No, ¿verdad? No hizo mucho milagro, sino unos cuantos, ¿verdad? Y eso que el pueblo de Nazaret sabía lo que Jesús estaba haciendo, desatando las ligaduras que el enemigo les había puesto. El diablo tenía cadenas oprimidas ahí en los seres humanos. Mientras escuchaban sus palabras, escucharon el mensaje de Cristo Jesús también. Escucharon ese bendito mensaje que Él les traía para que no dijeran: no, en aquel día, ¿verdad? Van a decir ellos: no, Jesús era de Nazaret y nunca nos trajo la palabra de Dios. Aquí es que así nosotros estamos sin culpa. No, nos dice que mientras escuchaban sus palabras, los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Divino. Ellos se enternecieron sus corazones cuando escucharon la palabra de Cristo Jesús. Porque de él brotaban palabras de vida, hermano. De ese ser maravilloso, cuando te pongas a leer las Escrituras, así como leímos en el libro de Marcos, que tu mente se espacie y te imagines cómo Cristo Jesús, según la lectura bíblica que vas leyendo, cómo es que Él estaba ahí, qué palabras tan maravillosas les decía y cómo entristecía, dicen, sus corazones.
eran conmovidos por el Espíritu Divino. Pero ojalá siguiera diciendo en el relato que contamos aquí en el libro en el Deseado de toda la gente, que ellos fueron movidos por el Espíritu Divino y lo aceptaron a Él. Ojalá dijeran así, ¿verdad? Pero no dice así porque ya vimos en Marcos que no pasó eso. Sigue diciendo, por ello, aunque se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿Qué preguntas hacían estos hombres que fueron movidos por el Espíritu Divino? ¿De dónde tiene este hijo de José? Hermano hermano de José, hermano de Jacobo. ¿De dónde tiene este hijo de María tanta sabiduría? ¿Y de dónde tiene tantas estas maravillas? No le quisieron recibir como el Cristo divino. No quisieron, mis hermanos. Prefirieron cerrar su corazón a recibirlo como el Cristo divino de los que hablaban los antiguos profetas y en toda la Biblia, el Antiguo Testamento lo profetizó. No quisieron recibirlo como ese ser maravilloso que vino a pagar un precio infinito por ese pueblito de Nazaret. Prefirieron cerrar sus oídos y sus ojos para no ver. Por causa de su incredulidad, incrédulos. El Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Y ojalá que esa causa de incredulidad no sea la causa de incredulidad en la cual por eso Dios no puede hacer tantas cosas en nuestra vida. Ojalá Dios no diga, Rafael, por tu incredulidad no se ha hecho tantas maravillas en tu vida. Y ojalá sí se pueda decir de cada uno de ustedes. Ojalá tú que me estás viendo ahí, Pedro, Juan, Marcos, no sé cómo te llames, no pueda decir Cristo Jesús así. Ojalá, ¿verdad? Por culpa de tu incredulidad no se pueden hacer maravillas en tu vida. Sino cree, hermano. Cree. Eso es lo que estamos viendo, la fe que debemos de tener nosotros. No ser incrédulos. El Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Sigue diciendo, tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición y con pesar se apartó para no volver. Nunca nos dice. Cuidado si nosotros rechazamos a Cristo Jesús, hermanos. Cuidado si nosotros rechazamos al Espíritu Divino que nos habla en nuestro corazón. Toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cuando nosotros blasfemamos con el Espíritu Santo es porque cerramos nuestro corazón y nuestra mente y nuestro oído para no querer saber de ese ser precioso que pagó un precio infinito por ti y por mí, llamado Cristo Jesús. Ojalá a nosotros no nos esté pasando lo que le pasó al pueblo de Nazaret. Ojalá nosotros no seamos incrédulos para que Dios no pueda obrar en nuestras vidas y pueda hacer milagros que verdaderamente se puedan ver y tú puedas contar de las maravillas que ha hecho Cristo en tu vida. Fíjense lo que nos dice, queridos amigos, hermanos en Cristo. El libro de Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 12. Nos dice así, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Ojalá, mis queridos hermanos, lo pido con todo mi ser, dice el escritor de Hebreos, que entre ustedes, entre tú, mi amigo, mi hermano que me estás viendo, no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Queridos amigos,
Ojalá de todo corazón no exista eso en nosotros, sino que existe esa fe viva como esos 4 personajes que nos habló el libro de Marcos, que cargaron al discípulo, al paralítico, ¿verdad? Lisiado que estaba, y lo llevaron hacia él, hacia Cristo Jesús, para que él pudiera volver a caminar. Ojalá así nosotros tuviéramos esa fe, la fe de Abraham, el padre de la fe que se le dice, ¿verdad? Ojalá entre nosotros no haya, mis hermanos, corazones malos e incrédulos, sino mejor deberíamos de decir, como dice el libro de Lucas, mis hermanos, deberíamos de decir como dijeron los apóstoles al Señor. ¿Y cómo le dijeron a Él? Fíjense que dice Lucas capítulo 17, versículo 5. Fíjense que dice, ¿cómo dijeron los apóstoles al Señor? Aumentanos la fe, dijeron ellos. En vez de ellos ser incrédulos, dijeron, Señor, por favor, aumentanos nuestra fe. Queremos tener más fe en ti. Y eso es lo que hoy debemos nosotros de pedir. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos y ayúdanos a creer más en ti, en tu palabra, en tu mensaje que nos das. Ayúdanos. Necesitamos conocer más ese mensaje. Necesitamos palparte más a través de tu Santa Escritura. Necesitamos, Señor, saber que tú estás aquí. Necesitamos, Señor, saber que tú obras en nuestra vida diaria. Aumentanos la fe, Señor. En el libro A fin de conocerle, en la página 228 y 229, fíjense qué nos dice ese maravilloso libro con respecto a aumentarnos la fe. ¿Tú crees que necesitamos nosotros aumentar nuestra fe en estos tiempos tan peligrosos y malos en los cuales estamos viviendo? ¿Tú crees que necesitamos agarrarnos más de Cristo Jesús? Fíjense qué dice este libro en A fin de conocerle. Dice así: hay que cultivar la fe. Nos está hablando de un cultivo. Hay que cultivar la fe, nos dice. Y no solo eso, fíjense que sigue diciendo, si se ha debilitado, es semejante a una planta enferma que debería colocarse al sol y regarse y cuidarse esmeradamente. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que si nosotros, nuestra fe se está debilitando, ¿sí? Si se ha debilitado nuestra fe, si no la hemos podido cultivar y no sabemos cómo, fíjense cómo la palabra de Dios nos está diciendo que cómo debemos de cultivar la fe. Aquí mismo nos da la respuesta y nos pone el ejemplo de una plantita enferma. Esa plantita enferma, ¿qué debería de hacerse? Debería colocarse al sol y regresarse y regarse y cuidarse esmeradamente, nos dice. Entonces, 3 cosas, hermanos. Si nos se ha debilitado la fe y tenemos aquí el ejemplo de la plantita enferma, una era que se colocara en el sol. 2, ¿verdad? Que se regase. Y 3, que se cuidase, ¿verdad? Pero no dice cuidarse ahí, lo voy a ver cuando yo quiera. No, dice que se debía cuidar esmeradamente. ¿Se dan cuenta? ¿Tú se ha debilitado tu fe? ¿Crees que tu fe ya no es la misma que cuando recién conociste este evangelio? Si tú eres de esas personas, aquí tenemos el ejemplo de cómo todavía podemos cultivar nuestra fe. Ve al sol de justicia, riégala, cómo regarla todos los días, estudiando, ejercitándolo, conociendo más de ese ser precioso.
y cuidar nuestras avenidas del alma para saber qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros, porque el diablo nos va a atacar. Por eso dice que debemos de cuidarla esmeradamente. El enemigo, ¿ustedes creen que va a estar contento cuando nosotros vayamos al sol de justicia y le reguemos nuestra planta estudiándola y que de ella mismo brote nuevamente? El enemigo no va a estar contento, mi querido amigo. Hermanos, ¿te hace falta la fe? Es hora de cultivarlo. Es por eso este mensaje. Cristo viene pronto, pero tú crees que si ya viniera Cristo hoy, estarías listo para decir, Cristo, vámonos. Estoy listo. ¿O será que hay algo todavía en nuestras vidas que no estamos haciendo bien? Querido amigo, ejercitamos nuestra fe. Sigue diciendo, el Señor quiere que todos los que han recibido luz y evidencia disfruten de esa luz y anden iluminados por ella. El Señor quiere, y yo también lo deseo con mi corazón, pero la orden aquí la está dando el Señor. Él está hablando que quiere que todos los que han recibido luz y evidencia disfruten de esa luz y anden iluminados por ella. ¿Tú has tenido luz? ¿Tú has tenido evidencia de esa fe? ¿Dios ha obrado en tu vida? Anda por ella. Dile a la gente las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, cómo tú a través de la fe has aceptado el mensaje, la palabra de Dios. Cuéntaselo al mundo, pues. Dios nos ha dado la facultad de razonamiento para que investiguemos desde la causa al efecto. ¿Se dan cuenta? Esa facultad Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Él. Eso es lo que dice el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él nos dio un cerebro específico y hermoso para que nosotros, dice, razonemos e investiguemos desde la causa al efecto, dice. ¿Cómo pasó? ¿Cómo ejercité mi fe y cómo se cumplió? ¿Cómo fue ese proceso? Investiguémoslo desde la causa al efecto. Y vas a ver que en esa línea de la causa al efecto, ahí vas a ver qué tanto tú ejercitaste tu fe, qué tanta fe dispusiste en Dios. Claro, hay algunas cosas que no se cumplen de la noche a la mañana, cuando se lo pedimos a Dios. Y menos, claro, no le vamos a estar pidiendo cosas que son vanas. Pero Dios a su determinado momento responde, hermanos. Hay que tener fe, fe, fe. Si nosotros tenemos fe, vamos nosotros a ser más que vencedores. O como le dijo Jesús, si tuvieras fe podrías mover esta montaña. Sigue diciendo, si queremos tener luz, debemos ir a la luz. ¿Le entendimos? ¿Queremos tener luz? ¿A dónde debemos de ir? ¿A buscarlo, no sé, a ver si allá en un supermercado hay? ¿O vamos a buscarlo ahí, a ver en el SWAT si se encuentra la fe? Si queremos tener luz, debemos ir a buscarlo allá donde está la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice las Sagradas Escrituras. Ahí debemos de ir a buscar la luz si queremos tener luz. Ahí vayamos. Ahí se encuentra el sol de justicia. Deberíamos aumentar diariamente nuestra fe para crecer hasta alcanzar la plena medida de la estatura espiritual en Cristo Jesús, nos sigue diciendo. Deberíamos, queridos hermanos,
Aumentar diariamente nuestra fe. Sí, escuchaste bien lo que dice y lo estás viendo. Diariamente, no, hoy sí, mañana no. Así no nos dice la palabra de Dios. Así por eso nos puso el ejemplo de la plantita enferma. ¿Cómo se cuida esa plantita enferma? Así también nosotros, si queremos aumentar la fe, lo debemos de buscar diariamente. No, hoy sí, mañana no. No, o un mes sí, un mes no. No, hasta el otro año. Así no se aumenta la fe. Es diariamente cómo se aumenta la fe. Y espero que aquí, como nosotros, el ejemplo, si nos está faltando la fe, tú y yo podamos ir y cultivar nuevamente esa fe. Vamos a ir terminando con este último slide y dice así. Con esto cierro este sermón de este día. Dice así. Comentario bíblico adventista en el tomo 5. La palabra de Dios nos dice ahí. Tenéis que hablar de la fe. Tenéis que hablar cómo la fe ha obrado en ti, mi amigo, mi hermano. Pero no solo eso. Termina ahí, ¿verdad? No termina ahí, sino sigue diciendo, tenéis que vivir la fe. Ahí es lo difícil, ¿verdad? Ahí sí ya no le entro yo. Ahí sí ya no, todo está bien. Puedo hablar de la fe, pero vivir la fe como que ya no, ¿verdad? No, ahí está. No solamente debemos de hablar, sino de vivir la fe, hermanos. ¿Se acuerdan allá cuando en Antioquía que se le llamó a los primeros cristianos? Y ahora, con gozo decimos, soy cristiano porque sigo a Cristo. ¿Correcto? Si nosotros seguimos a Cristo, tenemos que vivir la fe que vivió Cristo Jesús. Tenemos que confiar como un niño confía en su madre, así debemos de confiar en Cristo Jesús. Tenemos que vivirla, hermano. Vive por fe. Vive lo que Cristo te dice en su palabra. No le tengas miedo al cambio. Es duro, pero también cuando tú ya estás asentado ahí dices, qué hermoso investigar de la causa al efecto, cómo Dios te fue, poquito a poquito te fue inmiscuyendo y viviendo por fe tú. Lo estás viviendo y ahora lo puedes hablar y compartir gustosamente. Eso es lo que pide Cristo de nosotros. Ejercitando esa fe viviente, ¿qué va a pasar con lo que dije? Empezamos este sermón. Creceréis hasta ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús, nos dice. Ejercitando la fe, no solamente hablando, sino viviéndola, ejercitando esa fe, creceremos, hermanos, como esa plantita que estaba moribunda y ahora vemos cómo se está poniendo verde y hermosa y está creciendo. Así nosotros creceremos hasta ser hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús, nos dice su palabra. Espero, querido hermano, querido amigo, que este pequeño párrafo donde nos habla y nos dice que nosotros tenemos que vivir esa fe, la vivamos por fe y podamos salir más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. En las siguientes sermones que su servidor estará compartiendo con ustedes, vamos a hablar de otro punto del crecimiento, las guías para el crecimiento del cristiano. Y vamos a ver el segundo punto, que es el dominio propio. Pero hoy, quedémonos con ejercitar nuestra fe. Le pidamos a Dios con mucha humildad que si nosotros hemos menguado nuestra fe,
podamos caminar nuevamente e ir a esa luz para que resplandezca en nosotros. Vamos a orar. Ese es mi deseo y ese es lo que yo quiero hacer ahorita, pidiéndole a Dios que nos dé esa fe que nos hace falta. Acompáñame si tú puedes en estos momentos, para concluir este sermón, a darle gracias a nuestro Dios. Si tú puedes arrodillarte, hazlo. Arrodíllate ante nuestro Dios y háblale a Él y dile si te está haciendo falta la fe, para que juntos podamos hablarle a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor del cielo, una vez más, Señor, vamos ante ti para pedirte, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestras iniquidades. Y para suplicarte, Señor, que si nos está haciendo falta la fe, tú lo sabes bien y a ti no te engañamos, que nos puedas dar esa luz a través del estudio de tu palabra para poner en práctica esa fe, Señor, y poder ejercitarla y vivir por ella, Padre. Si dentro de mis hermanos que están escuchando este mensaje les está faltando la fe, Señor, por favor, dígnate escuchar y regalarles una porción, Señor mío, de tu Espíritu Santo para que ellos puedan vivir por fe también, oh Dios. Y que ejerciten esa fe y le puedan demostrar a este mundo que son hijos tuyos y que saben en quién han creído. Gracias, Señor, porque sabemos que las amonestaciones que tú nos das, es para que nosotros crezcamos y algún día podamos ya verte cara a cara, oh Dios mío. Nos despedimos de este pequeño sermón, mas nunca de tu presencia. Acompáñanos, Señor, en donde quiera que estemos, porque te lo pido y te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.